Vamos a leer a partir del versículo 3, capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. También debo forzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Hasta aquí leemos en esta carta del apóstol Pedro. Vamos a orar a Dios. Señor, te rogamos que tú nos estés guiando en esta reflexión para que podamos recibir tu edificación. Te rogamos que tu Espíritu obre en nuestras vidas, nos haga ver aquellas cosas que tenemos que modificar, aquellas cosas que tenemos que empezar a practicar de tu palabra. Te pedimos, Señor, también por los hermanos que por salud o por cuidarse no pueden estar acompañándonos, para que después puedan escuchar este mensaje y recibir tu edificación, Señor, también. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Del apóstol Pedro conocemos mucho. Si yo tomara un examen a ustedes tendrían un buen conocimiento, la inmensa mayoría de la vida del apóstol Pedro. ¿Por qué? Algunos hechos son muy conocidos, ¿no? La negación de Pedro que hace de Jesús cuando apresan a Jesús y a él lo interrogan varias veces y le dicen, vos estás con Jesús, y él lo niega a Jesús. La negación de que hizo Pedro de Jesús es un hecho muy conocido. La profesión de Pedro, ustedes saben a qué se dedicaba Pedro. Era pescador, era un pescador allí en el mar de Galilea. También conocemos bastante de su carácter. Era una persona, un hombre impulsivo, que siempre hablaba bastante, era el primero en hablar. Conocemos también el rol, la función que desempeñó cuando se inició la iglesia, después de la ascensión de Cristo, ¿no? Descendió el Espíritu en Pentecostés y él fue el primero en levantarse a predicar y anunciar el Evangelio. Después también conocemos que fue el primero que entró a una casa de gentiles, Cornelio, y predicó el Evangelio a los gentiles. Así que fue el primero, el judío cristiano que se animó allí a predicar y se convirtieron en los gentiles. Hay muchos datos de la vida de Pedro que la inmensa mayoría de ustedes los conocen perfectamente. Pero si uno va al final de la vida de Pedro, avanzados los años, al final, cuando está próximo a su muerte, la etapa final, de eso seguramente la mayoría no conocemos tanto. ¿Cómo vivía Pedro? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? No tenemos tanta información del final de su vida. Ha sido su adultez con Jesús, pero en el final, ya anciano, próximo a la muerte, no tenemos tanta información. Conocemos algunas cosas por fuera de la Biblia, algunos testimonios históricos, pero es aquí donde es muy interesante lo que cuenta el mismo Pedro en esta carta, en el texto que leímos, especialmente los últimos versículos, al final, porque ahí sí él nos dice a qué se dedicaba cuando ya era muy mayor y cuando estaba próximo a morir.
allí él nos da alguna data, como se suele decir, alguna información de qué hacía cuando le quedaban pocos meses. Se sabe que cuando escribe esta carta le quedan pocos meses para su martirio, quizá un año para ser ejecutado. Él mismo, si ustedes leyeron con atención conmigo, él mismo dice que él ya pronto va a tener que partir. Él lo sabe, se lo ha dicho el Señor. Entonces, él allí plantea a qué se está dedicando, cuáles son sus objetivos, cómo está planteando su vida, sabiendo que le quedan meses o un año quizá de vida. Es muy interesante esta información. Después reléala en su casa. En primer lugar, él da tres datos muy interesantes. El primer dato que da en primer lugar es que invertía ese tiempo, ese poco tiempo que le quedaba para hacer el bien a sus hermanos, a las personas, a los cristianos. Dice, mientras yo tenga vida, la poca vida que me queda, mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos a ustedes y recordarles todo esto, enseñarles. Esto que me queda, yo lo tengo que invertir en animarlos, estimularlos, recordarles las enseñanzas, transmitirles las verdades. No lo hace como un favor. Bueno, voy a hacer esto por ustedes, lo voy a hacer, o como una opción. Tengo varias alternativas y bueno, yo elijo esta, de enseñarles y recordarles. No es una opción, no es un acto voluntario, no es un favor. Directamente él dice, es mi obligación, en esto que me queda de vida. Tengo la obligación de hacer el bien a mis hermanos. Es mi deber administrar el poco tiempo que queda en mi vida, ya mayor. Tengo el deber de animarlos, estimularlos y transmitirles la fe, enseñarles. Deber, obligación. Cuando leía este pasaje y lo estudiaba, recordé el caso del Antiguo Testamento de unos leprosos, una historia interesante. Allí estaba la ciudad de Samaria, capital del reino de Israel, sitiada por los sirios. Un sitio cerrado que no se podía quebrar, un ejército poderoso los rodea, pasa el tiempo, la ciudad de Samaria, van viéndose escenas terribles, porque está faltando el alimento, la comida, ya no tienen ni lo básico. Hay escenas de los más dramáticas que uno puede ver en la historia, ya de canibalismo, madres que se comen a los hijos, se llega al extremo, ya no quedan animales vivos, la gente se está muriendo de hambre. Es un sitio de la ciudad atroz, en donde la gente está muriendo por hambre directamente. Y allí hay 4 leprosos afuera de la ciudad, a las puertas de la ciudad. Los leprosos israelitas dicen, bueno, nos quedamos afuera, morimos de hambre. Entramos, nos morimos con los que están muriendo de hambre allí. Nos vamos al campamento sirio y allí puede ser que nos perdonen la vida y nos den algo para comer. Y si morimos, morimos, pero o morimos de hambre acá a la puerta o con nuestros compatriotas o morimos con los sirios. Los 4 leprosos caminaron hasta el campamento sirio y de pronto encuentran que el campamento sirio está abandonado. Por una acción milagrosa de Dios, los sirios han huido y han dejado el campamento allí vacío. Los 4 leprosos entran en la primera carpa. Obviamente, hambrientos, se comen todo y se apropian de las riquezas. No están contentos todavía. Entran a una segunda carpa, siguen comiendo y se siguen apropiando de las riquezas. En ese momento, como decimos habitualmente, se les prende la lamparita a ellos y dicen, no estamos haciendo bien. Nosotros acá tenemos comida abundante, riqueza abundante. Los de Samaria, nuestros compatriotas, se están muriendo de hambre, se están comiendo entre ellos. Tenemos un deber, una obligación de transmitir esta buena noticia a nuestros compatriotas. Es nuestra obligación procurar el bien de los de Samaria. Si no, vamos a ser culpables. Tenemos el deber de compartir esta bendición que estamos teniendo ahora nosotros, se la tenemos que compartir a nuestros compatriotas. Y fueron y le contaron a los de Samaria. Y los de Samaria allí
pudieron encontrar una solución, pudieron encontrar alimento, resolver este tema del sitio. Salvaron a sus hermanos, entendieron que tenían una obligación, un deber de ayudar. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, al principio, en el primer capítulo del Vamos, ella les dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Estoy en deuda, es mi obligación predicar, llevar el evangelio. Deudor. No es lindo ser deudor. A mí no me gusta deber nada, yo trato de no tener ni cuotas que pagar, nada. Porque la deuda es una obligación, no es que yo pago la deuda si quiero. Bueno, hoy en día hay gente que lo encara así, lamentablemente, pero es decir, las deudas es una obligación, es un peso. Uno tiene que pagar sí o sí. Ese es el sentimiento del apóstol Pablo. Dice, yo tengo el deber, la obligación de predicar, no es algo de favor optativo. Es el deber de procurar que otros alcancen el evangelio, lo conozcan, sean salvos, crezcan en la fe. Es mi obligación ayudar a hacer el bien. ¿Cómo invertimos nosotros nuestro tiempo? ¿En qué ponemos nuestras energías, este tiempo que tenemos de vida? Ahora, en el presente, a nosotros nos sobra el tiempo, porque no creo que nadie de aquí tenga la certeza, como el apóstol Pedro, y el Señor le haya dicho, mira, te queda tanto de vida. A nosotros nos sobra el tiempo. Ni nadie tiene la sombra del martirio. Vamos a ser ejecutados. A nosotros en este momento nos sobra el tiempo. No hay ningún martirio cercano. Y es probable que esa sobra de tiempo que tenemos la perdamos en muchas cosas. Banales, triviales, inútiles. O quizá en algunas que pueden sí ser útiles, que producen algo, pero que tampoco son imprescindibles, urgentes. Si ¿cómo administramos este tiempo? Este tiempo tenemos que valorarlo como lo valoraba Pedro, aprovecharlo bien, como lo aprovechaba Pedro. Deberíamos pensar, quizá como lo pensaba Pedro, desde la óptica de Pedro, de su perspectiva, que nos queda poco. Deberíamos adoptar esa práctica, pensar que este es nuestro último año. Quizás esa sería la perspectiva correcta. Y si este fuera el último año, ¿qué haríamos? Y allí seguramente trataríamos de aprovecharlo. Y aprovecharlo para hacer algo bueno para los demás. Adoptar la perspectiva de Pedro, nos queda poco. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Para hacer el bien, usarlo en provecho de los demás. Es nuestro deber. Y la perspectiva de que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad de este tiempo que tenemos. Aprovecharlo para hacer el bien a nuestros hermanos, al prójimo. Nuestra obligación, nuestra misión. Adoptar esta perspectiva del apóstol Pedro. En segundo lugar, Pedro da un dato curioso de cómo realizaba esta tarea de hacer el bien a otros, cómo la encaraba. Y es interesante este detalle que dice en el versículo 12. Siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Les está enseñando a hermanos que ya saben esas enseñanzas. Les está diciendo cosas que ellos ya saben. Y peor aún, que ellos están afianzados en esas verdades. Le está enseñando a hermanos que saben esa enseñanza y que estaban practicando esa enseñanza. ¿Entienden la lógica de esto? Les está recordando algo que ellos ya sabían y que lo estaban practicando bien. Está haciendo una tarea repetitiva, carente de originalidad. Le está diciendo a hermanos que ya saben algo, les está repitiendo la misma verdad. Algo poco original, repetitivo. Uno imaginaría, el apóstol Pedro, que estuvo con Jesús, que vio a Jesús, que inició la iglesia, todo esto, una envergadura ministerial, una experiencia, debe estar afrontando siempre desafíos nuevos, convocado por las iglesias, contando cómo era Jesús, los milagros que presenció,
y cómo la pasión de Cristo, la resurrección, y cómo se inició la iglesia, y contarnos cómo se inició la iglesia pujante, cómo podemos repetir esto, y recorriendo las iglesias, contando su testimonio, respondiendo preguntas, reportajes. Uno imaginaría todo eso y está simplemente repitiendo verdades y enseñanzas a una iglesia o a iglesias que ya sabían esas verdades. Una tarea repetitiva, repetitiva. Lo repetitivo hoy en día es una mala palabra. Nuestra sociedad ve que lo repetitivo está mal. Esto es una cuestión que ya viene desde la Revolución Industrial, 1700, 1800 en adelante. Todo lo que es repetitivo es mal visto hoy, como atrofiante del cerebro, del ser humano, que no lo permite crecer, que siempre está estancado, paralizado, realizando las mismas tareas repetitivas. No es bueno lo repetitivo. Y eso también nos involucra a nosotros, no solo a la sociedad. Todos queremos, deseamos la originalidad, la renovación, la creatividad. Nuestra frase común es quiero algo distinto, quiero encarar algo distinto. Hacer cosas novedosas, atractivas, que no nos aburran, Una de las frases que decimos es no quiero más de lo mismo, yo no quiero más de lo mismo, quiero encarar otra cosa distinta, ¿no? Hacer algo novedoso. Esa es la idea de nuestra sociedad, esa también es nuestra idea, sinceramente, ¿no? Nosotros también formamos parte de la sociedad. Y eso es lo que planteamos a veces en nuestra tarea en la iglesia, sirviendo a Dios en la iglesia, haciendo el bien a los hermanos, o en el lugar en que Dios nos haya puesto, en cualquier ámbito en donde procuramos hacer el bien. También planteamos esa idea de que queremos hacer cosas atractivas, que nos gusten, novedosas, que sean distintas. Pero a Pedro acá, ¿cómo lo encontramos? Le queda poco tiempo de vida y está haciendo una tarea repetitiva, repitiendo algo a hermanos que ya lo saben. Repitiendo. Buscar el bien de otros no siempre resulta divertido, no siempre va a resultar divertido, atractivo, novedoso. No es que ayudo en esta tarea si me gusta, si veo que me gusta, lo voy a hacer. Si me atrae, lo hago. Si la paso bien, lo voy a hacer. No es eso. Aquí Pedro está haciendo una tarea repetitiva, transmitiendo algo que las personas que lo leen ya lo sabemos. En eso está. Y los últimos tiempos, los últimos meses de su vida. Otro gran personaje de la palabra de Dios que siempre admiramos, ¿no? Y que querríamos compartir algunas de sus experiencias es Moisés. Es decir, el gran libertador del pueblo de allí, de Egipto, lo sacó de Egipto, lo liberó y todos los milagros que presenció y el contacto que tenía con Dios, la comunión, charlando con Dios. Y uno quisiera ser como Moisés, un personaje así, o haber presenciado algunos de los hechos que él presenció, y quedar allí en la historia con algo tan importante, tan valioso. Y nos deslumbramos con Moisés y vemos la parte positiva de Moisés, la parte alegre, feliz de Moisés, brillante de Moisés. Pero si lo estudiáramos un poquito más a fondo, yo creo que ninguno de nosotros quisiera ser Moisés. Porque fueron 40 años guiando a un pueblo idólatra, un pueblo que se quejaba de que no podía comer carne, de que no tenían agua, guiando a un pueblo que los líderes en un momento se rebelaron, la rebelión de Coré, que de pronto hasta los hermanos de Moisés se quejaron de que él era el que encabezaba, ¿no? Todo el movimiento y la guía del pueblo, y no eran ellos. Un pueblo que no confiaba en Dios, que llegaron a la frontera, iban a entrar a la tierra prometida y dijeron, no creemos que Dios nos pueda permitir conquistar esta tierra. No creemos en esto. Rechazó entrar a la tierra. Y Dios entonces, ¿qué dijo? Bueno, esta generación, esta gente tiene que morir en el desierto.
Y se la pasó Moisés guiando a una nación 40 años en el desierto, esperando que la gente se muriera. Literalmente fue eso, esperando que esa generación muriera y surgiera una nueva generación. 40 años dando vuelta en el desierto, un pueblo incrédulo, idólatra, quejoso, esperando que se fueran muriendo para que surgiera una nueva generación. 40 años. Él podría, con esa nación, en pocos meses o pocos años, haber salido de Egipto, entrar a la tierra prometida y establecerse. 40 años vagando viendo que la gente se muriera, en medio de rebeliones, queja e idolatría. No era una tarea linda la que le tocó a Moisés en el desierto. Y algunas veces él se lo planteó a Dios y se quejó y presentó sus dudas a Dios. Pero allí lo tenemos, una tarea difícil, ardua, 40 años en el desierto viendo que la gente se moría en medio de quejas e idolatría. Las tareas repetitivas son valiosas, y aquí en la iglesia lo vemos. Hay grupos de crecimiento, está el taller de Jesús. Si alguno de los que está aquí presentes no conoce lo que es el taller de Jesús, los grupos de crecimiento, lo invito a que pase por la secretaría y se informe de las actividades que desarrollamos. Pero los maestros del taller de Jesús saben que cada tanto hay que repetir temas, ¿no? Enseñar lo mismo. Ya lo hemos visto, bueno, volvemos a ver lo mismo. Es decir, y los grupos de crecimiento, los tutores también. Se acordarán, hace 2 años enseñamos este tema, lo estamos repitiendo, preguntas parecidas, una conclusión parecida, una tarea repetitiva, pero necesaria. Los sugieres allí están. Es una tarea útil, que nos guían, mantienen el orden, todo, pero es una tarea repetitiva, necesaria, lo hacen por el bien nuestro, de los hermanos, y es una tarea repetitiva. Y especialmente hay muchas tareas que yo no quiero omitir, que nadie se ofenda, hay muchas tareas que son repetitivas. Y especialmente admiro particularmente yo a aquellos hermanos de nuestra congregación que cuando algún hermano pierde algún familiar, alguna familia pierde algún ser querido, y uno va allí al velatorio, yo siempre me encuentro con los mismos hermanos de la iglesia, que tienen esta tarea informal, porque no es nada formal. Son los mismos hermanos que siempre encuentro allí en ese momento, que van a consolar, fortalecer, dan ánimo, esperanza al hermano o a la familia que ha perdido un ser querido. Y es una tarea repetitiva, que frecuentemente la hacen ellos mismos, y no es una tarea obviamente feliz, agradable, pero allí la están cumpliendo repetitivamente, siendo de ánimo, de dar esperanza, fortaleza al hermano que ha perdido un ser querido. Allí están cumpliendo esa tarea repetitiva. Hacemos el bien y persistimos haciendo el bien porque es nuestra misión, nuestro deber, nuestra obligación, es este tiempo que tenemos hacer el bien. Guste más o menos la tarea que tenemos en manos, sea novedosa o no sea novedosa, pero es nuestra obligación, como la encargaba Pedro también, es nuestra obligación, en forma repetitiva quizás, hacer el bien. Así lo hacía Pedro al final de su vida. Estoy haciendo el bien. Y lo estoy haciendo quizás de una forma no tan novedosa, repitiendo, pero estoy haciendo el bien. Y en tercer lugar, un dato más nos transmite Pedro en su carta. Pedro está mirando el futuro, un futuro en el cual él no va a estar. Él sabe que le quedan meses, 1 año, y lo van a ejecutar, el Imperio Romano lo va a ejecutar. Mira ese futuro en el cual él no va a estar. Y dice, ¿qué responsabilidad tengo yo para con el futuro? También debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Está pensando en el futuro. No se desentiende del futuro él. No dice, bueno, mi tarea es hasta que yo me presente delante del Señor. Tengo que cumplir eso. Lo que venga después, lo que siguen, lo verán. No es ya mi responsabilidad. Él no se desentiende del futuro. Está pensando en dejar un legado, en hacer el bien aún a los que quedan después de él, en dejar una herencia positiva, en continuar
siendo de edificación para los que queden, para el futuro, en dejar un legado positivo. Y lo está haciendo conscientemente, no es accidental esto. Él dice, debo esforzarme, tiene un plan de acción, está poniendo su empeño, planificando, se está poniendo con todo en esto de hacer el bien, aún a los que queden después de que él no esté. Y dice, y un bien que realmente sea productivo para ellos, útil, puedan tener siempre presente todas estas cosas. Es decir, les quiero dejar algo positivo, de edificación, y que realmente sea gravitante a los que queden. Tiene todo un plan de acción para con el futuro. Hacer el bien, me estoy esforzando y les voy a dejar algo efectivo, palpable, que les haga bien a ustedes. Seguramente los intérpretes dicen serán sus cartas, 1 Pedro, 2 Pedro, el Evangelio de Marcos, que Marcos lo escribió con el consejo, el acompañamiento del apóstol Pedro. Quizás está pensando en hermanos de confianza que estaban alrededor de él, que iban a conservar estos escritos, que los iban a difundir, que los iban a transmitir oralmente, por escrito. Pero él está trabajando para hacer bien en el futuro, cuando él no esté. No lo hacía por una cuestión de orgullo personal, para que me recuerden, lo hago para que me recuerden. No, no era esa la idea, sino que les voy a dejar algo para edificación, voy a procurar que sigan creciendo, que les vaya bien. Estoy haciendo algo por ustedes en el presente, pero también estoy preocupado por ustedes en el futuro, y porque sigan creciendo y les vaya bien. Toda persona, cuando se va de este mundo deja una herencia, un legado. Todos. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Cada uno de nosotros cuando dejemos la tierra, dejamos un legado, dejamos una huella. Por más que creamos que es imperceptible, que pasé desapercibido, que no me metí con nadie, es decir, algo dejamos, bueno, malo, regular, algo queda de nosotros. Algunos dejan, y ustedes imaginarán, ¿no?, casos, cuando lo diga, algunos dejan una herencia de infinidad de problemas. Hay gente que cuando se va deja millones de problemas. Papeles, documentos, propiedades, conflictos familiares, y uno tiene que empezar a resolver millares de problemas de la herencia problemática que dejó esa persona. Otros directamente dejan una herencia, un legado negativo, de mal ejemplo. Dice, ¿qué hizo esta persona? Se condujo mal, hablaba mal, robó, hizo esto, contestaba, se peleaba. Un ejemplo pésimo dejaron como legado, que uno no quiere saber nada con eso. Otros dejan un legado positivo en el ámbito material. Y dejó una propiedad, dejó los bienes ordenados, dejó sus ahorros y ayudó a los familiares que vinieron después con esos bienes. Pero es una cuestión material. Y se puede decir, se esforzó en vida por trabajar, por proveer, por dejar esta propiedad, pero es algo material, valioso, pero material. Otros, pocos en general, dejan el legado de un buen ejemplo, edificante. Dejan el legado de la bendición espiritual, de la edificación espiritual. Unos pocos. De estos quiere ser Pedro, justamente. De los que dejan un legado positivo, constructivo, que sirva a las generaciones futuras. Cuando uno busca en la palabra de Dios algún caso de alguien que dejó una herencia positiva, una herencia muy, muy buena, realmente valiosa, yo creo que el caso más paradigmático es el caso de David y Salomón. Hay otros que también, Moisés y Josué, por ejemplo, pero David y Salomón es el caso más ejemplar de un buen legado, una buena herencia. David está preocupado porque su hijo Salomón sea un buen rey y la nación siga bien, Israel. Preocupado por su nación y por Salomón, su hijo que va a ser rey. Entonces, vení Salomón, y le da todos los consejos espirituales. Tenés que seguir la ley de Dios, el testimonio, cumplirlos, obedecerlo. La parte espiritual. Después le dice, ahora Salomón, la parte práctica. Cuídate de esta persona, cuídate de tal otra, ten en cuenta
toma esta medida con este porque son problemáticos. Y después le dice, ahí está, el templo, hay que hacer el templo. Pero no es que le dice, bueno, tenés que hacer el templo. El material está allí, el oro, la plata, la madera, están todos los materiales necesarios para hacer. Y dice, y más todavía, y acá tenés el plano, también tenés el plano sobre cómo tiene que construirse. Se va Salomón, llama a los principales de la nación y le dice, bueno, y ustedes tienen que ayudarlo también, tienen que acompañarlo en todo lo que tiene que encarar. Flor de herencia que le dejó, flor de legado, espiritual, práctico, material, hasta un equipo de trabajo. Claro, después uno va y mira a Salomón, es la cúspide cultural, política, económica de la historia de Israel hasta el día de hoy, territorialmente hasta el día de hoy. Política, económica, cultural, todo. Es la cúspide de toda la historia de Israel, Salomón. Pero mucho de eso se debió al buen legado del rey David, evidentemente. Tiene mucho que ver lo que hizo el padre para el futuro, lo que le dejó de legado, de herencia, David. Recuerdo a mi abuela. Mi abuela llegó a esta iglesia hace alrededor de 80 años. Me es difícil decir la fecha exacta. Fue la primera de la familia que llegó aquí, a la iglesia. Y algunos la conocieron. Ya falleció hace unos cuantos años. Pero ella, al final de su vida, y mucho antes del final de su vida, ella tomó un cuadernito y empezó a escribir. Un cuadernito de consejos espirituales, reflexiones, devocional, bíblico y todo eso. Y el cuadernito, hojas a hojas, se iba llenando. Y el cuadernito dijo, esto es para los que quedan, para vos y los que vienen en el futuro. Y yo tengo ese cuadernito de mi abuela, lo tengo. Justamente me quedó. Ella en alguna forma veía el futuro y yo tengo que hacer el bien, tengo el deber de hacer el bien a los que van a venir después. Y bueno, puedo escribir esto, con lo que pueda, con mis limitaciones, con lo que sea, pero voy a procurar el bien de los que queden. Y allí hizo su cuadernito y me lo dejó a mí, ¿no? Tenía esta visión del apóstol Pedro, de que no se acaba en el presente todo, sino que hay que mirar en el futuro, a los que vienen después, y hacer el bien, ¿no? A los que siguen. Nuestra responsabilidad no acaba en el presente, no es, bueno, yo hago lo que a mí me corresponde y después los demás verán. A veces tenemos esa idea. Tenemos una responsabilidad para con el futuro. Tenemos una responsabilidad para con el futuro, sí. Si no fuéramos hoy, ¿cuál sería nuestro legado? ¿Qué huella dejaríamos? ¿Cuál sería nuestra herencia? No hablo de herencia material. ¿Cuál sería nuestra herencia? ¿Qué legado dejaríamos si no fuéramos hoy? ¿Cuál sería el balance que harían de nosotros, nuestros conocidos, en esos ítems de problemático, problemas, material, espiritual? ¿Qué balance harían los que nos conocieron, los que nos trataron, de lo que dejamos nosotros? ¿Cuál sería? Es valioso, y lo insto a que siga pensando en esto, ¿no? Es valioso esta perspectiva del apóstol Pedro al final de su vida. Porque a Pedro siempre lo estudiamos en el ministerio de Jesús, con su impulsividad, con sus inmadureces. Lo vemos allí levantándose, predicando en la iglesia primitiva, adulto, un hombre adulto todavía joven, con energía. Pero ahora nos está hablando el apóstol Pedro maduro, al final de la vida, ya decantado, desde otra perspectiva. Y al final de la vida él está diciendo cuál es su objetivo, qué está haciendo con su vida, cómo la planteaba. Y dice, mi obligación, mi deber en este tiempo es hacer el bien a mis hermanos, ayudarlos. Y en la forma que pueda, lo estoy haciendo en forma repetitiva, repitiendo cosas que ya se enseñaron, que saben, pero lo estoy haciendo. Quizá no sea lo que yo quisiera, pero lo estoy haciendo en forma repetitiva. Y aún más, en estos pocos meses de vida que me quedan, estoy pensando en los que van a quedar. Y voy a tratar de dejar un buen ejemplo, de dejar la enseñanza, para que ellos también puedan seguir creciendo
después. Está buscando el bien de los que lo van a seguir después de que Él ya no va a estar aquí en la tierra. Sería bueno, hermanos, que nosotros pensáramos, ¿no?, en este planteo de Pedro, en cómo Él encaraba la vida al final, y que pudiéramos apropiarnos de cómo Él lo hacía esto también, de que nosotros tenemos que procurar, es el deber de buscar el bien de nuestros hermanos, y hacerlo en la forma que Dios nos plantee. Y quizá no sea la más atractiva, la más seductora, la más novedosa, pero es nuestro deber, nuestra obligación. Y pensar en los que van a quedar, en buscar el bien de los que van a quedar y de los que nos van a continuar. Pensemos en esta semana, hermanos, en esto que hemos reflexionado.